Buenas, ¿cómo les va, chicos? Bueno, les vamos a explicar un poquito porque ustedes tienen que hacer un trabajo práctico para la semana que viene. Yo les dejé unas entrevistas para que lean y relacionemos un poco la unidad 2 con lo que estamos viendo en esta unidad 3, que es simplemente informativo de lo que van a estudiar a lo largo de toda la carrera, ¿no es cierto? Nos interesa que queden claro el tema de las corporaciones mediáticas, cuál es su doble rol o el rol estratégico que plantea de Moraes y todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, de la cultura y todas esas cuestiones. En el texto, en el prólogo al texto de Matelar y Dorfman del Pato Donald y en el texto de Zuccarino, Remondini y Silimbini, que se llama El nacimiento de la racionalidad técnica, el empoderamiento cibermediático, lo que se intenta hacer y que quiero que quede claro, es cómo esas corporaciones esa industria de la comunicación y el entretenimiento funcionan de alguna manera y cómo el dispositivo técnico, tecnológico, posibilita esa cuestión, esa difusión. Por eso las entrevistas que les dejé para que lean de dos filósofos o de dos pensadores contemporáneos, ¿no es cierto? La del coreano y la del italiano, ¿sí? Bifo Berardi y Buyal Chang-un, como se llama, donde explican cómo vivimos en estos tiempos de pandemia y cómo el dispositivo tecnológico, el dispositivo mediático, suplanta lo comunicacional que habíamos visto en la unidad número 1. Suplanta la relación sujeto-sujeto. Y lo que hacemos hoy, en estos días de pandemia, cuarentena y demás, es comunicarnos telemáticamente, mediáticamente. Entonces, esos conceptos de cultura mediática, esos conceptos de industria de la información y el entretenimiento, hoy pasan a tener un rol central. Para leer al Pato Donald hablaba de cómo esos dispositivos tecnológicos, mediáticos y culturales en los 70 eran una forma de colonialismo cultural, ¿sí? Era una forma de imposición de un modelo cultural. Y lo que vamos a ver en este texto, que es complejo para la lectura, pero necesitamos que lo vayan leyendo, porque a medida que vayan avanzando en textos, se van a complejizar las lecturas y los conceptos. Lo que queremos que en este texto tengan claro la definición de técnica, la definición de tecnología y cómo eso aporta a una cultura mediática, cultura contemporánea, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama del nacimiento de la racionalidad técnica al empoderamiento cibermediático. Estaríamos viviendo en este momento, estaría funcionando lo cibermediático en su momento de gloria o de empoderamiento, como dice ese título, porque es a través de estos dispositivos tecnológicos, a través de una convergencia mediática, que nos estamos comunicando. Pongo comunicando entre comillas porque no es comunicación social como la vimos en la primera unidad, sino es comunicación tecnológica. ¿Está claro? Esto es como un ingreso, una entrada para que ustedes vayan pensando y relacionándolo con lo que vivimos actualmente, ¿sí? O sea, el encuentro cara a cara, la charla, el ritual, la palabra, la circulación lingüística que habíamos visto en la primera parte, lo kinésico y lo proxémico, hoy está reemplazado por lo tecnológico, por lo mediático. Lo mediático sirve como escenario para que lo tecnológico aparezca como forma de intermediación. ¿Sí? Esto es sencillo. Esto es sencillo explicándolo de esta manera. A la hora de la lectura es mucho más complejo porque le vamos poniendo categorías y conceptos y etiquetas a las cuestiones. Por eso les recomiendo, ustedes son libres de hacer lo que quieran, porque leer las entrevistas, todo ese material complementario que habla un poco de estos dispositivos técnicos, de cómo hoy estamos encerrados en nuestras casas, ahora hemos podido salir el fin de semana, pero estamos encerrados en nuestras casas y nuestro vínculo con nuestro núcleo familiar, con nuestro núcleo de amigos, con nuestro núcleo facultativo, etcétera, etcétera, etcétera,
es a través de estas cuestiones. Yo tendría que estar en el aula explicando esto con el micrófono, el pizarrón y lo que sabemos hacer. No, estoy mirando un celular que no sé si miro o no miro, esperando que esto se esté grabando y que después todos unos determinados pasos para que suba al aula. ¿Sí? Entonces, esto me parece importante para empezar a pensar la cibercultura, el empoderamiento mediático y tecnológico con los dispositivos de la técnica y de la tecnología, y cómo estos dispositivos, en este momento donde vivimos una situación excepcional, donde lo social, como lo entendimos en la unidad número 1, se ha suspendido. Entonces, al suspenderse lo social, la relación cara a cara, el sujeto-sujeto, etcétera, etcétera, lo que nos posibilita el intercambio y el desarrollo comunicacional es la tecnología y el dispositivo técnico. Así que me leen esas entrevistas y después leen este texto tranquilos, tratando de ver. La primera parte habla un poco de la historia y de cómo llegamos a esa racionalidad tecnológica, haciendo o historizando un concepto determinado, y después vamos a ir viendo cómo esa tecnología nos permite comunicar, y si esa comunicación es social, es tecnológica, es cultural, ¿sí? Este es como el primer avance. Lean esos textos, esas entrevistas que han salido este fin de semana, lean este texto. Vamos a volver con otro videíto y la profesora Alani seguramente dará su clase en Instagram mañana a las 5, ¿sí? No desesperen si no entienden, porque bueno, es una cosa compleja de asir, de entender y de ir pensándola. Para eso tenemos toda una carrera para hacerlo, y esperemos que sean ya las clases presenciales a partir del segundo cuatrimestre o a partir del año siguiente. Pero esto es más o menos como un prólogo a lo que vamos a hacer en esta etapa. Entonces, tratar de entender cómo funciona la técnica en la cultura, cómo funciona la tecnología y cómo esa tecnología nos permite o nos trae dispositivos tecnológicos que hoy llamamos medios masivos de comunicación y que permiten comunicarnos. Esos medios masivos de comunicación, esas tecnologías, construyen narrativas, y esas narrativas son las que utilizamos cotidianamente. Antes eran como un apoyo o un complemento a la vida social. Hoy, 2020, mayo del 2020, hoy es 18, lo estoy grabando el lunes. Hoy eso se ha hecho central en la dinámica social. Por eso recomiendo e invito a leer esas dos entrevistas que están en el Word y todo ese material complementario que un poco piensa esta cuestión. Por eso Bifo Berardi en su entrevista va a decir: hay que reinventar el placer. Porque acá yo estoy hablando ante una cámara, que no sé si va a llegar el mensaje, bla, bla, bla. Si yo estoy en mi aula, estoy viéndolos, sé si entienden, no entienden, etcétera, etcétera. Y puedo preguntarles. Aquí no hay posibilidad de pregunta ni de repregunta, ¿no es cierto? Y el coreano plantea que se ha sustituido la situación de comunicación ritual cara a cara por estos dispositivos. Y eso tiene efectos culturales, ideológicos y comunicacionales. ¿Sí? Bueno, en estos 9 minutos he presentado lo que vamos a empezar a pensar. No es que lo vamos a saber desde ya, lo vamos a empezar a pensar con lecturas, conceptos y categorías.